Hola a todos, mi nombre es Liliana Zapata Carvajal y junto con mi compañera Mónica Estrada Jiménez leímos el tema de regulación por elementos transponibles, transposones o genes altaínos. Empecemos por definir que los transposones son los principales elementos móviles con una amplia diversidad en su estructura y en los mecanismos de transposición que utilizan. Contienen varios kPb de ADN, incluyendo la información necesaria para migrar o pasar de un locus genético o región génica a otro. Se originan en un lugar del cromosoma. Los elementos transponibles son muy abundantes en el genoma humano y representan una fuerza importante en la modificación de genes y genomas a lo largo de la evolución. Modifican fácilmente el ADN de sus inmediaciones y se integran en el ADN celular en lugares bien determinados. Fueron descubiertos por Barbara McClinton en 1940, descubrimiento por el cual recibió el premio Nobel en 1983. A los transposones se les supone un origen muy antiguo, relacionado con los virus. Pudieron aparecer incluso antes de la separación entre eucariotas y procariotas. Su presencia en la mayoría de los genomas demuestra su persistencia evolutiva. Pueden pasar de un cromosoma a otro sin una etapa de existencia independiente. En algunos casos se descienden del cromosoma y se insertan en otro lugar. Otras veces el fragmento original permanece en su sitio y una copia se inserta en otro lugar. En ocasiones se copian primero en RNA y a través de una transcriptasa inversa producen DNA que se inserta en un cromosoma. Cuando cambian de posición y abandonan el lugar en el que estaban, en ese sitio se produce una deleción o pérdida de bases. Si el elemento transponible estaba insertado en el interior de un gen, puede que se recupere la función de dicho gen. De igual forma, si el elemento génico móvil al cambiar de posición se inserta dentro de un gen, se produce una adición de una gran cantidad de nucleótidos que tendrá como consecuencia la pérdida de la función de dicho gen. Por consiguiente, los elementos genéticos transponibles producen mutaciones. Clases de transposones según estrategia de transposición. Los transposones pueden moverse por el genoma gracias a la acción de la enzima transposasa. Los transposones que codifican una enzima transposasa en su propia secuencia se conocen como elementos autónomos, contrario a aquellos que no la incluyen y se conocen como elementos no autónomos. Según su estrategia de transposición, los TENIL se clasifican en tres clases. La primera es los de clase 1 o retrotransposones. En su proceso de transcripción, primero se transcriben generando ARN, que luego la transcriptasa inversa copia ADN. Este ADN se reinserta en el genoma en una nueva localización. Transposones ADN o de clase 2 son fragmentos de ADN que se mueven de un lugar a otro del genoma mediante un mecanismo de cortar y pegar que no requiere la síntesis de un intermediario de ARN. Transposones clase 3 son mini transposones que se comportan como elementos móviles. Un ejemplo de este tipo son los elementos conocidos con las siglas MIT. Según su contenido, se clasifican en dos: transposón simple, secuencia de inserción o elemento de inserción. Los transposones simples contienen una secuencia central con información para la transposasa y en los extremos una secuencia repetida en orden inverso. Esta secuencia repetida en orden inverso no es necesariamente idéntica, aunque muy parecida. Tenemos el transposón compuesto. Contiene un elemento de inserción en cada extremo en orden directo o inverso y una región central que además suele contener información de otro tipo. Por ejemplo, los factores de transferencia de resistencia poseen información en la zona central para resistencia a antibióticos como la tetraciclina, entre otros. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Estrada. Vamos a hablar acerca de los mecanismos de transposición según los transposones. Se dividen en dos: transposición conservativa y no conservativa. En la conservativa, el transposón sale de la sede donadora que queda vacía y se incorpora en una nueva sede. No aumenta el número de copias del transposón en el interior de la célula. Se expresa la transposasa y se realiza dos cortes de doble cadena a la misma altura en el genoma donante, dejando aislado el transposón. A continuación, se localiza una secuencia diana en el genoma receptor y realiza un corte cohesivo. Trae uno de los extremos del transposón aislado y la ADN polimerasa de la célula rellena las zonas de cadena sencilla dejadas en la secuencia señal tras el corte cohesivo. Debido a esto, la secuencia señal queda duplicada. Queda, sin embargo, un hueco
en el genoma donante, que puede ser letal si no se repara. Realmente, en este caso, se habla de recombinación más que de transposición. En la transposición no conservativa, la tramposasa realiza un corte cohesivo no solo en la secuencia diana, sino también en el genoma donante, dejando un corte a cada lado del traposón. A continuación, integra todo el genoma donante con el aceptor, mediante un curioso mecanismo que forma un intermediario llamado estructura entrecruzada. Esta estructura es resuelta por una segunda enzima, la resolvasa, que según cómo lo resuelva dará lugar a una de las siguientes transposiciones, la no replicativa y la replicativa. A continuación, hablamos de las propiedades y utilidades de los transposones. Son útiles porque son vehículos para introducir el DNA foráneo en organismos modelos. Se pueden utilizar como etiquetas de clonación y también son mutágenos, porque tienen la capacidad de interrumpir genes, de generar daños cromosómicos o hacer rupturas en la doble cadena. Pero también tienen una utilidad, es que hacen un silenciamiento, es decir, no producen un efecto fenotípico. Entre sus muchas propiedades es que no poseen autorreplicación y su movimiento es al azar, pero no necesariamente causan daños deleterios. Pueden producir inserciones y transposición alterando las regiones regulatorias de genes y fenotipos, y además pueden conducir a la evolución de los genomas, facilitando la translocación de secuencias genómicas, el barajado de exones y la reparación de rupturas de la doble hélice. ¿Qué es en sí entonces una transposición? La transposición es el mecanismo especial de recombinación que involucra un segmento corto de ADN que se mueve de un lugar a otro del mismo o diferente cromosoma. Estos elementos se llaman elementos químicos transponibles, sacarín o transposón, como decía la compañera Liliana. ¿Cuáles son las características de la transposición? Las transposasas reconocen los terminales inversamente repetidos del transposón y cortan en los extremos. Por otro lado, cortan en una secuencia diana más o menos aleatoria del sitio a donde se van a transponer. Los cortes son en ambas cadenas, pero en situaciones ligeramente separadas entre sí en las dos cadenas. Posteriormente hay empalmes entre las cadenas cortadas del transposón y de la diana. La transportación induplicativa implica la replicación de la corta secuencia diana y la replicación del propio transposón. Elementos genéticos disponibles en las bacterias. Para explicar la transposición, vamos a hablar acerca de las bacterias. En las bacterias existen tres elementos genéticos, que son las secuencias de inserción, los transposones y los integrones. Las secuencias de inserción son elementos pequeños inversamente repetidos, de unos 15 a 25 pares de bases. Normalmente solo poseen un gen que codifica la transposasa. Los transposones son elementos de mayor tamaño que las secuencias de inserción, desde casi 3.000 pares de bases hasta más o menos 20.000 pares de bases. Poseen al menos un gen para la transposasa y un gen responsable de alguna función no relacionada con la transposición. Y los integrones son un nuevo tipo de elementos transponibles dotados de terminales inversamente repetibles cercados de una integral. Se transponen como una secuencia de inserción o un transposón, pero además la integrasa les ha capacitado evolutivamente para realizar una recombinación específica del sitio por la que han incorporado a su estructura algún gen procedente de otros elementos genéticos. Eso es todo.